Seguimos con la historia del divino capitán, Francisco de Aldana. En el último coloquio ya hablamos de su venida a España después de un largo periodo de guerra en Flandes. Viene un poco desanimado porque ha tenido conflictos en su última época y llega a Madrid pensando en reivindicar algún puesto, alguna ayuda, un sueldo permanente, después de lo que él describe como 24 años peleando para el rey en Italia, en Flandes, en Levante y en Berbería. Ahora se encuentra en mala situación, pero su patrono, el duque de Alba, está en la corte española, así que le apoya. Llega a España a mediados o principios más bien de 1976 y ya en 1977 le embarcan en la aventura de ir a hacer un espionaje al Reino de Marruecos en virtud del apoyo que le está dando Felipe II a su sobrino don Sebastián de Portugal, el rey de Portugal, que quiere emprender una acción de conquista en el norte de África. Aldana va con otro compañero, disfrazado o simulando ser comerciantes judíos, detecta lo que son las fortificaciones marroquíes y la fuerza o el poder que pueden tener las tropas del sultán de Marruecos, vuelve a España y es enviado por el duque de Alba a la corte de Portugal para informar a don Sebastián de todo lo que ha visto. Se gana el reconocimiento y la admiración del rey don Sebastián y cuando vuelve a España ya el rey don Sebastián tiene la intención de que el capitán Aldana le acompañe en la aventura de África, por lo cual empieza a insistir a su tío, el rey Felipe, para conseguir el apoyo no solo del capitán Aldana, sino también de tropas españolas para actuar en África. Sin embargo, en ese momento de la llegada de Aldana a España, está muy desanimado de la vida militar. Y ese desánimo de la vida militar le lleva a escribir en algún poema unos aspectos de su pensamiento, como por ejemplo unas octavas en la que dice: «El ímpetu cruel de mi destino, cómo me arroja miserablemente de tierra en tierra, de una en otra gente, cerrando a mi quietud siempre el camino». Él lo que quiere es que le den el mando de una fortaleza en la cual pueda permanecer como militar, pero sin estar en la guerra activa, en las ofensivas y en las batallas. Al final lo acaba consiguiendo, porque escribe una solicitud al rey don Felipe solicitándole la alcaidía del castillo de la Mota de San Sebastián, que es lo que vincula a Aldana con San Sebastián. Al final obtiene, gracias al duque de Alba, el nombramiento en noviembre de 1977, pero sin llegar a tomar posesión, el rey le encomienda vigilar a un hijo del duque de Orange, de los líderes de la revolución en Flandes, que tiene prisionero en España. Entonces se traslada Aldana a la custodia del hijo del duque de Orange y no puede tomar posesión del castillo de San Sebastián. Mientras tanto, el rey don Sebastián insiste en su aventura y comienza a preparar el ataque al norte de África. Don Sebastián cuenta con un aliado que es pretendiente al trono de Marruecos, que es sobrino del sultán en ese momento, del Muley, al que llaman en todas las crónicas de la época el Maluco, o el Maloco, depende, como esté escrito en las fuentes portuguesas o las fuentes españolas. El caso es que insiste don Sebastián en que le mande Felipe II a Aldana, pero no llega a enviárselo. Le tiene todavía al cargo de la custodia del duque de Orange. Mientras tanto, el rey don Sebastián empieza el movimiento de sus tropas portuguesas y de otros orígenes cristianos hacia el sur de Portugal y hacia la costa española. Se embarca en Cádiz, llega a Tánger y en Tánger desembarcan las tropas y empiezan la marcha por tierra, primero hacia Larache y después de Larache hasta Alcazarquivir, que es donde va a ser el encuentro con el rey sultán de Marruecos. Al final, Felipe II da autorización a Aldana para que se llegue hasta Cádiz y embarque también en auxilio del rey don Sebastián, y llega justo antes del día de la batalla. El 3 de agosto de 1578, Aldana se junta con el rey don Sebastián
y lo que se observa en ese momento es que el campo cristiano es un verdadero desastre. Es un desastre de organización, no hay verdaderas cadenas de mando, hay una acumulación de materiales, de soldados y de carros tirando de la artillería, pero todo muy mal administrado y muy mal colocado. El día antes de la batalla ya se da cuenta Aldana de este desastre e intenta disuadir al rey don Sebastián para que se retiren a un sitio seguro y se ponga a salvo. Sin embargo, el rey don Sebastián no sigue ese consejo e insiste en el ataque. Aquí hay varias fuentes, porque hay unas fuentes portuguesas que dicen que Aldana incitó al rey al ataque y hay otras fuentes, sobre todo de otra procedencia española, pero también alguna portuguesa, que dice que Aldana intentó disuadir al rey. El caso es que llega al enfrentamiento. El día 4 de agosto de 1578 se produce la batalla y empieza con un cañoneo de las tropas del sultán contra la artillería cristiana. Desbarata prácticamente a la artillería cristiana, se descoloca todo el campo cristiano, los del primer frente huyen hacia atrás, intentan refugiarse en líneas posteriores y de repente se ve la caballería cristiana totalmente rodeada por la caballería del sultán de Marruecos. Hay unos episodios cortos de batalla y hay unos testimonios muy interesantes de los que asistieron a la batalla y sobrevivieron. Sobre todo hay un par de testimonios. Uno de ellos es del propio embajador español, Silva, y hay otro testimonio que es también de un portugués que estaba en la corte española. La versión es prácticamente la misma. En un momento determinado, el rey se ve rodeado totalmente por las tropas marroquíes, con él está Aldana, se envuelven en la batalla y en principio los dos desaparecen. Entonces los primeros testimonios después de la batalla dan por muerto tanto al rey don Sebastián como a Francisco de Aldana. A partir de este momento hay también una teoría sobre la desaparición del rey don Sebastián o la huida del rey don Sebastián, que se refugia en algún sitio desconocido, sobrevive pero no reaparece como rey de Portugal. Estas son más que nada leyendas alimentadas por el llamado sebastianismo político ya en el siglo XVII para combatir a la monarquía de Felipe II, es decir, a Felipe II como monarca de Portugal. Pretenden sustituirlo por un supuesto descendiente del rey don Sebastián para reemplazar a Felipe II. Pero eso es otra parte de la historia. Ahora lo que nos interesa es qué pasó con Aldana y qué pasó con el rey don Sebastián. De Aldana ya se sabe poco, simplemente que más de uno le vio envuelto en la batalla y probablemente le dieron por muerto porque no le volvieron a ver. Sin embargo, sobre el rey don Sebastián hay un testimonio muy interesante de que 2 días después de la batalla encuentran su cadáver con un arcabuzazo en el brazo izquierdo, 5 cuchilladas en la cara y un espadazo en la cabeza. Entonces, al parecer, los cristianos que están presentes le piden a los moros que dejen llevar el cadáver del rey don Sebastián y no lo dejen abandonado en el campo. Al parecer, según las fuentes de la época, los marroquíes se apiadan del rey, dejan que recuperen el cuerpo, lo llevan en unas andas, lo cubren con cal y lo entierran en el propio Alcázarquivir, pero al pie del alcázar. Otra versión nos dice que el cadáver del rey don Sebastián fue recuperado de Alcázarquivir también por los cristianos y fue llevado hasta Ceuta, que en aquel momento era una plaza cristiana. Ahí se pierde otra vez la historia del cadáver del rey don Sebastián. Pero bueno, lo interesante de todo este tema es cómo son 2 personajes que están unidos en la muerte, en una batalla desastrosa, en una campaña que no tenía que haber tenido lugar. Y esto nos lleva otra vez a la triste desdicha o la triste historia de Aldana, que no queriendo ser combatiente, acaba combatiendo, que obteniendo la alcaldía de un castillo tan tranquilo en aquel momento como era el de la Mota, donde él quería retirarse, pues al final no lo encuentra. Antes, y parece una premonición, había escrito también otras octavas, que son más bien un lamento de su vida militar. No la voy a leer entera porque es bastante larga, pero sí un poco de lo que es su espíritu. Dice, en fin, tras tanto andar muriendo, tras tanto variar vida y destino, tras tanto de uno en otro desatino, pensar todo apretar, nada cogiendo, tras tanto acá y allá, yendo y viniendo, cual sin aliento inútil peregrino, oh Dios, tras tanto error del buen camino,
yo mismo de mi mal ministro siendo, hallo, en fin, que ser muerto en la memoria del mundo es lo mejor que en él se esconde. El trágico fin de Aldana casi queda reflejado en estas octavas en las que hace esa reflexión sobre su vida, que al final considera que es un fracaso. Yo creo que a partir de este momento se podría investigar otra parte de la historia, y lo que sí conviene decir es que la obra de Aldana no se perdió, o se perdió no en su totalidad. Su hermano, Cosme, que también era poeta y también era militar en Flandes, se dedicó durante una temporada a recopilar toda la obra posible de Aldana, poemas dispersos, papeles dispersos, manuscritos, de todo tipo. Y los publicó como 10 años después de la muerte de su hermano, primero en un volumen con la mitad, un segundo volumen con la otra mitad y luego una recopilación completa. A partir de ahí ha habido muy pocas ediciones de la obra de Aldana en los siglos posteriores hasta llegar al siglo XX. A mediados del siglo XX se publica en muchas antologías de poesía del siglo XVI parte de la obra de Aldana y sobre todo surge una corriente de investigación sobre Aldana. Hay un autor norteamericano, hispanista y especialista en poesía del siglo XVI-XVII, Rivers, que escribe probablemente la primera biografía de Aldana, pero bastante incompleta porque no tuvo acceso a todas las fuentes que se han encontrado después. Luego nos encontramos con otros autores de mucho mérito que han hecho comentarios a las distintas ediciones que se han hecho de sus poemas, pero sobre todo nos encontramos con una obra muy importante de Adalid Nievas, que escribió una serie de artículos sobre distintas fases de la vida de Aldana y al final una magnífica tesis doctoral que no está publicada, pero cuyo texto existe desde 2022. En fin, yo creo que es un incentivo el leer de vez en cuando a personajes del siglo XVI que no están en la primera línea de la historia, pero que contribuyen a una gran parte de esos sucesos de la historia que son trascendentes, como lo fue para España y Portugal la desaparición o fallecimiento del rey don Sebastián, que dio acceso a Felipe II a ser al mismo tiempo monarca de España y monarca de Portugal. Así es que creo que queda para diversión, entretenimiento o seria investigación el seguir tanto leyendo a Aldana como seguir leyendo la historia de Portugal y de España.